Hoy estamos llegando al final de esta serie que tiene que ver con el compromiso. Dijimos que todo este mes íbamos a estar hablando acerca del compromiso. Definimos qué es el compromiso y hablamos sobre la importancia de estar frecuentemente mencionando, diciendo. Lo mencionamos, por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, cómo debemos de hablar, a qué estamos comprometidos, así como debemos de marcar límites. Los psicólogos y los diferentes consejeros nos hablan sobre los límites, pero también es importante que hablemos acerca de nuestros compromisos. ¿Qué compromiso tengo yo contigo? ¿Qué compromiso tienes tú conmigo? ¿Qué compromiso tenemos con nuestra sociedad? Cuando vamos y dijimos, por ejemplo, vamos y nos contratamos para un trabajo, algo que llegamos es el acuerdo, ¿qué compromiso hay de cada quien? Cuando hay relación en el matrimonio es importante definir los compromisos. Cuando hay relaciones entre familia, entre hermanos, entre padres con hijos, debemos de estar definiendo claramente nuestros compromisos. Y es muy importante en el aspecto de nuestra relación con Dios, porque Dios claramente nos define y nos habla acerca de los compromisos, lo que Él se compromete y lo que nosotros debemos de comprometernos. No es algo vago, es algo específico, es algo general que nosotros debemos de conocer y entender claramente. A veces cuando dejamos esas cosas como simplemente pensamos que los demás deben de entender de qué se trata, entonces no aterrizamos, no damos o no hacemos las cosas en la forma correcta, apropiada. Y dijimos que en esta ocasión estuvimos hablando sobre el compromiso específicamente con dos pasajes, con dos textos, la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. Iniciamos hablando con el Gran Mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y también hablamos del compromiso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En cuanto a la Gran Comisión, la semana pasada hablamos de la primera parte, específicamente tal vez no lo consideramos o no lo puntualizamos bien de esta manera, pero hablamos los versículos 16 al 18 y dijimos que para cumplir el compromiso de hacer discípulos debemos primero ser discípulos, ¿no? O sea, no voy a cumplir el compromiso de hacer discípulos si yo mismo no soy un discípulo. Debemos también, o hablamos de las características que deben de tener los discípulos, según lo que nos marca el texto, según lo que nos dice la Escritura, ¿no? Debemos de ser un discípulo que obedece, debemos de ser discípulos que adoran, que no dudan, sino que creen y que reconocen la autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Verdad? Dice ahí el texto que el Señor Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él estaba diciendo: yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el que tengo el poder y el que los puedo decir y pedir esto, ¿no? Y mencionamos la diferencia entre ser un creyente y entre ser un discípulo. Hablamos sobre esta diferencia. Dijimos que ser creyente es el primer paso, ¿no? Y el ser un discípulo es un grado mayor de compromiso. No está mal que al principio somos creyentes, ¿verdad? Es el primer nivel que podríamos decir debemos de alcanzar como cristianos, pero de ahí debemos de seguir creciendo y desarrollarnos a ser discípulos. Hoy vamos a enfocarnos principalmente a los versos 19 y 20, que es lo que íbamos a leer solamente. Bueno, ya tenemos todo un panorama acerca de el momento en que el Señor Jesús da esta instrucción a sus discípulos, cómo lo hace, y entonces cómo les define claramente cuál es el compromiso, qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos decir qué es lo que Él pide de ellos, pero al pedirle a ellos nos los está pidiendo también a nosotros. Versículo 19, entonces la primera frase dice: por tanto, id. Esa es la primera frase. Y a lo mejor hemos escuchado mucho acerca de esta frase solamente. Se trata, ya algunos
seguramente lo han escuchado, es un imperativo, que específicamente es una orden que da el Señor Jesús a sus discípulos, y muchos hacen referencia al tiempo en que está este imperativo. Nosotros diríamos, bueno, pues si es imperativo simplemente es la orden, pero la forma que toma en el griego, voy a mencionarlo, es un auristo de ponente pasivo participio nominativo plural masculino. Bueno, ya ustedes como que dijeron, ¿y eso qué? ¿Qué quiere decir? Bueno, traducido todo eso, quiere decir que el Señor Jesús está dando una orden como para ayer. O sea, es tan urgente que es algo que es como para ayer. O sea, ya lo tenían que estar haciendo. Y además es algo que se tiene que estar haciendo continuamente. Esa instrucción, esa orden, la forma en que la da el Señor Jesús nos habla de la urgencia, lo importante que es realizar la tarea que Él va a dar, la instrucción que se debe de hacer. La urgencia, lo importante que es eso. Porque es una tarea que debemos o que tenemos para toda la vida. Baste decir que es una tarea de vida o muerte. Cuando decimos que es algo de vida o muerte, decimos que es algo ¿qué? Urgente, ¿no? Hay cosas que pensamos, bueno, sí, lo puedo dejar para mañana, o bueno, es importante, pero todavía tengo cierto margen para poder realizarlo. Pero cuando decimos que es algo de vida o muerte, entonces es algo que se tiene que atender ya. Entonces esta expresión nos habla de la urgencia, nos habla que es algo muy, muy importante, que es un compromiso que tenemos todos los creyentes como iglesia y que debemos de enfocarnos en esta tarea. Gracias a Dios por la reunión de concilio que pudimos tener la semana pasada y que como iglesia pues esperamos que cada organización nos enfoquemos en lo que es verdaderamente importante que hagamos como iglesia, que nuestro quehacer cotidiano, repito, de cada organización, esté ahí agendado, así como tenemos agendados los horarios a veces de los niños cuando van a la escuela, así como tenemos agendado cuando tenemos que ir a una cita como del médico o algo, que tengamos muy, muy bien agendado cada una de las organizaciones y como iglesia, ¿cuándo vamos a realizar esta tarea? Porque generalmente cuando algo no lo agendamos o no lo puntualizamos, tal día vamos a hacerlo, difícilmente lo realizamos, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues cuando haya tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues cuando surja la oportunidad, y si surge, pues bien, lo hago, si no surge, no. Como que la Biblia y el Señor Jesús al dar esta instrucción nos está determinando que debe ser algo que hagamos con intencionalidad, es decir, que vayamos y lo busquemos, que vayamos y lo realicemos, que vayamos y estemos considerando actuar para hacerlo. También algo importante que tiene que ver en este imperativo, que lo que nos marca es salir, ¿verdad? Y a veces como iglesia también lo hemos escuchado seguramente muchas veces, que nos encerramos y no estamos considerando en salir. Muchos hablan de la zona de confort. Bueno, pues salir de nuestra zona de confort y que nosotros como iglesia tengamos pensado, determinado esto, el ir, o que nosotros tenemos que ir. No en que las personas van a venir, van a llegar y que las solitas van a pasar aquí enfrente y qué bueno que está pasando y van a entrar, no, sino que nosotros tenemos que salir e invitarles. Varias veces hemos pensado en diferentes estrategias, desde que por ejemplo haya alguno de los hermanos allá afuera invitando a pasar, ya simplemente eso ya es que salió y esté invitando a pasar a las personas, pero tiene que ver con eso, que tengamos esa actitud, esa disposición
ese deseo y que lo realicemos. No es algo que está determinado solamente para los pastores o para los oficiales, los ancianos o los diáconos, sino es para cada miembro de la iglesia. Entonces, pues que lo estemos considerando. La segunda cosa que veo aquí en la frase, si vamos siguiendo nuestro texto y lo tienen ustedes, y yo creo que a lo mejor hasta se lo saben de memoria, dice: haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Me llamó mucho la atención la forma en que lo traduce el Nuevo Testamento interlineal, del griego al interlineal. Entonces lo dice de esta manera: hagan aprendedores, o sea, hagan personas que quieran aprender. Y yo creo que esta sola frase nos debe llevar a considerar varias cosas. La primera cosa que veo que nos debe de llevar a considerar es: ¿y cómo hago a alguien que quiera aprender, no? O sea, ¿cómo hago un aprendedor o cómo hago eso, no? ¿Cómo le hago para que alguien quiera aprender? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la misma instrucción la da el Señor Jesús allá en Marcos, o Marcos habla de la misma instrucción en el capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo hay que hacer a los aprendedores o a los discípulos? Predicando. Hay otra fórmula, otro método, eso, pues a lo mejor podríamos decir que sí, se han buscado muchos métodos, pero lo que dice la Escritura es que la fórmula, la forma, la manera, la estrategia es predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Aquí me llama la atención cómo lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1, porque como que decimos, bueno, eso de predicar el evangelio como que pues ya está, yo hasta lo he escuchado como que ya está muy oído, muy hablado, muy... Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 18, y luego va siguiendo ahí. Voy a leer solamente algunos versos. El versículo 18 de 1 Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Se te hace un poquito raro eso de predicar? ¿Te parece extraño o te parece medio loco o te parece como que es ilógico? ¿Cómo así es que se va a salvar la gente? ¿O cómo es así que voy a ser aprendedores o discípulos? Lo único que tengo que decir es que, bueno, esa es la forma que escogió Dios para ser discípulos. ¿Cómo? Predicando. Predicando. El que cree en las buenas nuevas de la salvación, el que hace que las personas puedan realmente rendir su vida al Señor, es el Espíritu Santo. Él es el que obra poderosamente en las personas. A nosotros nos puede parecer una locura, pero el que actúa, el que hace que las personas se interesen, no es la buena labia o lo buen orador que soy o que alguno de nosotros podamos ser. No es eso.
es que el Espíritu Santo sea el que convenza a las personas. La semana pasada hablamos entonces entre la diferencia de creyente y discípulo, y dijimos que el creyente es la primera etapa de la vida cristiana. Pedro, el apóstol Pedro, le llama el paso de la fe. Cuando alguien cree, da el paso de la fe. Y es un paso muy, muy importante en la labor de la iglesia, que invitemos a las personas a que crean con toda intencionalidad. Hay muchos métodos de evangelismo, que los 5 pasos que tenemos en doctrina bíblica básica: convenza a lo que es pecador, convenza a lo que Dios le ama a pesar de que es pecador, convenza a lo de que Cristo sufrió y murió en lugar suyo, convenza a lo de que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras, convenza a lo de recibir al Señor Jesús como su Salvador. Los 5 pasos, las 4 leyes espirituales. Hoy día está muy de moda un método con los simbolitos, ¿sí lo han visto? El comienzo, el problema, la solución, la respuesta, el corazón, el símbolo de la división, la cruz y la interrogación. Está muy de moda este método de evangelismo. También están repito, las 4 leyes espirituales. El libro sin palabras para los niños también es un método de evangelismo. La Liga Bíblica tiene otro método de evangelismo con el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? El que tú utilices. ¿Cuál es el mejor? El que tú utilices. Me acuerdo una vez le preguntaron al hermano Valencia, o más bien como que le estaban reclamando, le estaban diciendo: ay, pastor, usted siempre nada más con ese método y con ese método, ya apréndase otro, ¿no? Y entonces él nada más les contestó y le dice: bueno, ¿y lo estás usando? ¿Sí has aplicado lo que dice el método? Entonces, ahí está. Si lo usas, ¿cuál va a ser el mejor? El que tú uses. Yo en lo personal podría tal vez decirles, todos son muy buenos, pero es importante que lo hagamos. No solo que nos los aprendamos y que te sepas de memoria los 5 puntos o las 4 leyes o los simbolitos, el que tú uses, el que hagamos, el que utilicemos. Como iglesia, si como iglesia no utilizamos ninguno, pues ahí están muy bien esos métodos, pero no los usamos. Tenemos, repito, y lo voy a estar insistiendo, que tener la intención de hacerlo. Vamos a salir. Este año no hemos propuesto el reto navideño. ¿Se acuerdan cuál es el reto navideño? Que a cada uno nos repartan nada más 24, 31, porque en diciembre tiene 31 días, ¿no? Pero el 24 decían por los 24 días de diciembre antes de Navidad, ¿no? Y que nada más un folleto al día repartamos, ¿no? No salgamos a repartir así, sino que cada uno repartamos nada más un folleto al día. Ese es el reto navideño. Bueno, que tengamos la intencionalidad de hacerlo. Hoy día se habla mucho de que es un error solamente hacer que las personas repitan una oración para recibir a Cristo y pensar que eso es suficiente, ¿no? Ya hizo la oración. Porque lo que la Gran Comisión nos ordena es hacer discípulos. ¿Hacer qué? Aprendedores, ¿no? Así les dije, así lo traduce el interlineal. Y solamente el que sean creyentes es el primer paso dentro de la vida cristiana. Cada uno tenemos una función, cada uno de nosotros como creyentes tenemos una función, una labor, un don que Dios nos ha dado, y para usarlo dentro de su obra, no solo los pastores, hace un rato lo mencioné, los misioneros, los predicadores, sino que cada uno debemos de tener nuestra labor, nuestra tarea. Entonces, en este paso de hacer discípulos, o en este punto de hacer discípulos, debemos tener todo un proceso de aprendizaje preparado para los nuevos creyentes y para los viejos creyentes también, ¿no? Tenemos que tener un proceso de aprendizaje.
hablamos del proceso que todo cristiano debe de tener, los nuevos y los viejitos. Acabamos de hablar con el consistorio recién y algo que hablamos, los hermanos, aquí están los ancianos, bueno, por lo menos 2 de ellos, pero también el hermano Alfredo sabe, todos a aprender y todos también a enseñar. Entonces les reclamamos a los hermanos y ya los hermanos ya se van a activar y van a estar en la escuela de formación aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Los nuevos creyentes deben de ver en los creyentes que ya tenemos años cómo la vida cristiana es una vida de constante aprendizaje y que tenemos que seguir creyendo. Hay niveles de compromiso. Lo que veíamos la semana pasada del creyente y el discípulo, uno tiene un nivel de compromiso y otro tiene otro nivel de compromiso. Y como creyentes debemos de ir desarrollando. Hay diferentes áreas, repito, en las que podemos trabajar, en las que podemos servir, en las que podemos desarrollarnos. La adoración, la enseñanza, el servicio, el ministerio, el evangelismo, la administración. Todas esas áreas han de ser cubiertas por los creyentes. La semana pasada que teníamos la reunión de concilio, por ejemplo, vimos que a raíz de la pandemia surgieron nuevas áreas dentro de la iglesia, como la parte técnica, ¿verdad? Que antes no la considerábamos como así, como tan indispensable. Hoy la requerimos, y necesitamos personas que estén ahí al frente, que estén ahí al pendiente, que estén realizando las tareas, ¿no? Entonces hay que aprender. Al final todos formamos partes del cuerpo de Cristo, que dice la Escritura, bien concertado y unido entre sí. ¿Dónde lo dice? Allá en Efesios capítulo 4. Voy a leer cómo lo dice Efesios 4. O sea, somos un cuerpo en Cristo y todos debemos ir aprendiendo varias cosas y cada quien vamos a ir desarrollando diferentes áreas de servicio, de trabajo dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo que aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué sabes hacer mejor? ¿Qué es lo que puedes hacer mejor? Bueno, Dios te está llamando para... ¿O qué necesidad? ¿Se acuerdan del debería? Que cuando alguien dice debería, ¿qué tenemos que decir? El Señor te está diciendo a ti que tú eres el que debes de atender esa área, ¿no? Cuando alguien viene a la iglesia y dice, es que aquí debería de haber eso. Bueno, Dios te está abriendo los ojos a ti para que veas esa necesidad, entonces tú eres el que debes de atender esa área, ¿no? Cada vez que alguien se queja, dicen por ahí, escuché otra frase que es muy parecida, cuando alguien se queja, esa persona es la persona que debe de atender esa necesidad que está viendo, porque si esa persona se queja y quiere desarrollarse, tiene que atender esa parte. Bueno, como iglesia, lo que también nos dice esta frase, hacer discípulos, ¿a dónde? A todo el mundo. Entonces nos invita a levantar la mirada, a ver la necesidad de lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando en nuestra colonia, lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra alcaldía, iba a decir delegación, lo que está pasando en la zona sur de la ciudad, en el país y en todo el mundo.
ir como persona a persona. Hace algunos años, se subió mi esposa, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar en Guerrero, Tlacotepec, Guerrero. Nos invitaron para una campaña de evangelismo una semana. Estuvimos toda la última semana del siglo pasado, porque fue en 1999, iba a empezar el 2000. Estuvimos ahí en la Sierra de Guerrero. Y Dios nos permitió ver cómo había mucha necesidad en esto, e invitamos a los hermanos a que la obra creciera, y a que ellos tenían la visión de arreglar un templo, y les dijimos, hermanos, no se trata simplemente de arreglar un templo, se trata de ver a la iglesia, ¿no? Y Dios ha obrado en una forma muy, muy especial ahí en Guerrero, ahora, donde hoy está muy difícil la situación en Guerrero. Una hermana misionera se fue ahí a trabajar de persona a persona, con un sistema de discipulado de persona a persona que dura 1 año. Y entonces dijo, cada discípulo debe discipular a una persona, ¿no? Y entonces ella empezó este proceso y se fue a vivir unos años allá, ahí en la Sierra de Guerrero, ella haciendo, me parece que de Toluca, y ahí en Guerrero. Y comenzó a crecer la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo porque cada quien se compromete a discipular a una persona una vez al año. ¿Se imaginan cómo ha sido eso en cuanto al crecimiento? La semana pasada, la antepasada, me estaban invitando a ir otra vez allá a Tlacotepec, a Verde Rico se llama el pueblo, donde iba a haber una reunión de los misioneros, los obreros que están trabajando en la Sierra de Guerrero, ahí. Y me dijeron, venga pastor, para que vea lo que hay ahora, cómo ha crecido la iglesia, cómo está la obra. Me dijeron, queremos presentarlo porque usted fue el que empezó algunas cosas aquí en la obra de... Y bueno, conocemos a varios hermanos ahí en Guerrero. La hermana Elenita, que todos ustedes conocen, ella es de Xochipala, y hemos estado ahí con ella en su casa, allá en Guerrero. Discípulo por discípulo, en una zona en donde en el país actualmente salir a evangelizar es algo difícil, pero han ido de persona a persona. Y tenemos el plan de que el próximo año, si Dios nos lo permite, vengan algunos de estos hermanos a darnos el curso de discipulado y podamos como iglesia tener. Y ellos han crecido. Ya creció el presbiterio. Primero era cuestión de que si crecía la iglesia, ya no solo creció la iglesia, son varias iglesias, y ya se formó del presbiterio que eran, ya son 2 presbiterios. Y ha crecido. Con el discipulado, persona a persona, la visión de ir al mundo. Pero también hay mucha necesidad en todas partes del mundo. En los países más poblados del mundo, China e India, antes se hablaba mucho de la URSS, ¿verdad? De la cortina de hierro, pero ahora... Recién vi una tabla de los idiomas más hablados en el mundo. Los idiomas más hablados en el mundo, y yo dije, no, pues seguramente el inglés y el español son los idiomas más hablados en el mundo, y que veo la tabla esta de los idiomas más hablados en el mundo y no, pues nos quedamos cortitos. Los idiomas más hablados en el mundo es el chino, el mandarín, y los idiomas que se hablan en la India. Pronto la India está por rebasar en población a China. Apenas en estas semanas llegamos a los 8,000 millones de habitantes en el planeta. Y esto
a raíz de todo esto, y se calcula que para el 2050 ya se van a haber rebasado los 10,000 millones de habitantes en el planeta. ¿Creen que no hay necesidad de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo? ¿Creen que hoy se habla de ir a predicar el Evangelio a países donde el Islam está muy fuerte, ¿no? Se requiere misioneros. Claro que debemos de comenzar por nuestra Jerusalén, pero que como iglesia levantemos los ojos, que Betania se convierta en una iglesia misionera. Parte de lo que queremos trabajar, por ejemplo, la semana pasada, otra vez cito a la reunión de concilio, de poder llegar a varias partes del mundo. Una parte que se habló fue esto de las redes sociales y que a través de eso también estemos predicando el Evangelio. Que no seamos la iglesia de cuatro paredes y que tengamos esa visión evangelizadora y discipuladora. Bueno, regresando a nuestro pasaje y el compromiso de hacer discípulos, la siguiente expresión nos habla específicamente de la tarea, dice ahí, bautizándolos. Esta parte también tiene varias connotaciones. El bautismo es un acto de pública profesión de fe. Repito, el bautismo es un acto de pública profesión de fe. Alguien que va a recibir las buenas nuevas de salvaciones, o sea, él va desde que recibe las buenas nuevas de salvación hasta que una persona reconoce públicamente como su Salvador al Señor Jesucristo. Es un acto a través del cual confesamos públicamente que creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, pero también que como iglesia a esa persona la integramos al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Entonces el bautismo es un sacramento a través del cual, como creyentes, declaramos públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo y como iglesia recibimos a los nuevos miembros como parte de la iglesia, como parte, repito, de la familia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor Jesús cuando dice bautizándolos? Está pidiendo que los nuevos creyentes confiesen públicamente su fe y les está diciendo a los discípulos, a ustedes, a nosotros, que los recibamos como parte de la familia de Dios. Y entonces implica, o qué es necesario para que las personas hagan su pública profesión de fe. Pues que las personas sepan qué es en lo que han creído, ¿no? Se requiere una pequeña instrucción, y digo una pequeña instrucción porque a veces, como estamos mencionando que la vida cristiana es todo un proceso de aprendizaje, a veces queremos seguir aprendiendo y nunca estamos dispuestos a dar ese paso de confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Entonces, es una pequeña instrucción y vamos a dar ese paso de confesar y hacer nuestra pública profesión de fe, y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollándonos, pensando que la vida cristiana es todo un proceso. A veces como iglesia hemos cometido el error de simplemente llevar a las personas hasta el bautismo y decirles ya cumpliste. No, la vida cristiana va mucho más allá. Les decía que Pedro lo dice que es el paso de fe, pero Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y así sigue sucesivamente. Después nuestro texto, y ya casi vamos avanzando, ya casi vamos a terminar, todavía falta un poquito. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para que nosotros podamos enseñar todas las cosas, primero tenemos que aprender nosotros todas las cosas. Y recordemos, tenemos que aprender qué es lo que el hombre ha de conocer con respecto a Dios, eso es lo que nos enseñan las Escrituras, y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, tenemos que aprender todas las cosas, todo lo que las Escrituras nos enseñan con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, cada
creyente, tenemos que proponernos aprender y cada creyente tenemos que proponernos enseñar. Cada creyente debe de ser un docente y es algo que probablemente no habíamos considerado, ¿verdad? Pero si cada creyente va a ser un discípulo, entonces cada creyente tiene que aprender a enseñar. O sea, tiene que aprender, pero también tiene que aprender a enseñar, ¿o no? ¿Sí? Enseñándoles todas las cosas. La mejor forma de aprender es enseñar. ¿No han escuchado eso? La mejor forma de aprender. Cuando tengo que enseñarle a alguien algo y si realmente me preocupo por enseñarle bien, entonces yo primero tengo que estudiar, repasar, para decir, porque ¿qué tal si me preguntan esto a la hora de que no sepa, ¿no? Y que no sepa contestarle? Bueno, también hay que aprender a decir, no sé, ¿verdad? También hay que aprender a decir, pues eso no es, voy a investigarlo, déjenme ver. Bueno, cuando comenzamos a hablar sobre todo la cuestión del compromiso, dijimos que el primero que se ha comprometido es Dios. Él se comprometió primero con Abraham, Isaac y Jacob. Él se compromete cuando marca el pacto de gracia. En su pacto de gracia, cuando definimos compromiso, estamos hablando, el pacto es un compromiso. Él se comprometió a redimirnos, a ser el autor y consumador de toda la obra de salvación. Muchas veces nos parece que la parte del compromiso que nos toca a nosotros es la parte difícil, pero realmente Él ha hecho la parte más difícil del compromiso. Es el que vino a morir por nosotros, a vencer la muerte, el que paga nuestra deuda. Y la última parte de nuestro pasaje, Él confirma su compromiso nuevamente. Él es el que realmente va a hacer la obra. Él es el que dirige todas las cosas, porque la última frase del pasaje dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nos parece loco este compromiso, si nos parece ilógico, si nos parece difícil o demasiado hablado, tenemos que ver que el primero que se ha comprometido es Dios, que Él es el que ha hecho la parte más difícil del compromiso, él es el que le ha tocado la parte más difícil, Él es el que hace la obra y Él es el que va adelante de nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa, ahí está el compromiso de parte de Él. Y aquí está la invitación. ¿Cuál sería la invitación? Y estamos concluyendo toda esta serie de meditaciones acerca del compromiso. Comprometernos con la tarea. No estamos solos. Dios está con nosotros. Realmente Él es el que va al frente. Él es el que dirige todas las cosas. ¿Qué esperamos para comprometernos con la tarea que Él nos ha encomendado? Podemos seguir pasivos, podemos seguir esperando como creyentes, ¿se acuerdan? Está bien, es una parte de la etapa, es una etapa en la vida del cristiano, pero no es toda la vida del cristiano. Dios nos está marcando cuál es el compromiso y qué es lo que pide de nosotros. La invitación es solamente a comprometernos. Como cuando el novio le dice a la novia: ¿te quieres casar? ¿Qué es lo que tiene que decir nada más? ¿Te comprometes o no te comprometes? ¿Sí o no?
Pues ya, nada más di que sí o no. Y esa es la parte. ¿Parece complicado? Un sí. El Señor, sí, aquí estoy. Listo para comprometerme. Y como le dice, voy contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Ah, pues sí, voy contigo. Vamos a orar. Señor, gracias por la invitación que nos haces. Y gracias por el compromiso que tú has hecho por adelantado. Gracias porque tu pacto lo has sellado, tu promesa es fiel. Señor, permítenos hacer la parte que nos corresponde. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si no estamos haciendo todo lo que deberíamos, pero danos de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, y que como iglesia nos sacudamos, nos comprometamos y estemos dispuestos todo momento a servirte, a honrarte, a buscarte, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar.